El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión semanal el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Recordándoles que estamos en el tercer domingo ordinario. También una cosa es que haya el año civil, el año escolar, el año lunar, que también en nosotros el año de la fe, de la liturgia o de la iglesia. Es por eso que también nos acompaña en este ciclo C el evangelista Lucas. Y hace 3 domingos atrás nos estaba hablando acerca del bautismo del Señor, que allá veíamos que también nosotros, bueno sería también repasar este rito de el bautismo, que tiene bastante que decirnos para nuestro caminar diario. Y la semana pasada estábamos en el signo de la multiplicación del vino para las bodas de Caná. Y ahí resaltábamos ante todo que es bastante raro nosotros adentrarnos en Jesús o Dios nuestro Padre, en tenerlo como novio, como esposo. Generalmente jugamos mucho el nombre de Padre, pero no necesariamente a veces con el Padre Eterno o la primera persona divina. Y de nuevo es muy raro que nosotros en la predicación tengamos este elemento bastante que se nos da en este pasado domingo. En pocas palabras, Jesús se viene a casar con su iglesia. Recordemos el ritual del matrimonio. Se quiere santa y pura. Esta iglesia, ahora, este domingo tercero, va a estar iluminada con la palabra de Dios, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está tomado de el libro de Nehemías 8, 2, 4. Pero también están otros más versículos, 5 al 6, como también el capítulo 8, el versículo 10, que después del segundo exilio, saliendo de Babilonia, que fue un shock bastante fuerte para los judíos,
recordemos mucho Verdi, que hace una ópera bastante representativa de estos momentos difíciles del pueblo judío. También, por otro lado, está una canción allá por los 70s, me parece, que viene siendo En los ríos de Babilonia, que tiene el mismo sentido, aquello que dice el Salmo, los de Babilonia querían que les cantáramos un canto de Sión, pero que se me pegue la lengua al paladar si de ti me olvidara Jerusalén. O también por allá en Verdi se llama la obra también Nabucco, que también es muy buena poderla revisar viendo esto. Ahora, regresaban del exilio y se habían precisamente, vamos a decir, contaminado de ese pueblo, en su cultura, en sus dioses, en la manera de relacionarse con la naturaleza y con Dios. Y es por eso que ahora tanto Esdras como Nehemías están reconstruyendo la ciudad. Y es por eso que levantan este podium, podríamos decir, o diríamos hoy litúrgicamente, el ambón, donde se proclama la palabra de Dios, y valga decir que también hoy, domingo 3, se celebra el Día Mundial de la Palabra de Dios. Y tras regresar de Babilonia, entonces es bueno repasar la Torá para volver de nuevo al origen, a la alianza, al pacto. La alianza que nos va a decir después el Señor Jesús, alianza eterna. Y ellos están en el decir amén, amén. Y ese tal amén, que muchas de las ocasiones lo decimos muy ligeramente, quiere decirnos sí creo, sí sostengo, sí lo tendré presente, que después viene traduciéndose en el Yemá Israel. Escucha, Israel, el Señor es Dios, es tu único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, etc. Se tiene que regresar de nuevo a las raíces de la alianza. Es por eso, vámonos a el Evangelio, que el Señor toma, o mejor dicho, le toca en el último momento de la palabra en la sinagoga dar el profeta o los profetas, que se le da casualmente su programación de Isaías, como así precisamente lo tenemos en el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos,
que los ciegos vean y anunciar el año de la gracia del Señor. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos revisando ahora a la esposa. La esposa que domingo pasado nos relató un signo Juan el Evangelista de la multiplicación del vino, donde precisamente Señor está en esta celebración y donde precisamente ese signo quiere darnos a entender el esposo y la esposa, el novio y la novia, que precisamente nos lo va a decir, lo oímos hace poco, de parte de Juan el Bautista: yo soy el amigo del esposo. Y este tal esposo ahora le toca dar su programación de este caminar. Y su programa de este caminar ya lo veíamos en el segmento anterior, que precisamente está diciéndonos de parte del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Ahora, vámonos a la segunda lectura, que Pablo a los Corintios, que ha tenido bastante problema con ellos, la semana pasada nos hablaba, por un lado, de los dones del Espíritu Santo, y también nos hablaba de los carismas, diferentes servicios y ministerios que se ofrecen. Los carismas. Los dones nosotros los podemos descubrir en la oración de la confirmación. Que descienda sobre estos hijos e hijas el espíritu de inteligencia, de temor de Dios, etc. Entonces, revisemos esos dones del Espíritu Santo que se derraman inicialmente en el bautismo y se plenifican con la confirmación. Ahora nos toca ver los carismas, que viene siendo aquello que nosotros desde pequeños nos nace. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande?
Y esto lo voy poco a poco incubando, creciendo en mí, tras o con el estudio más la práctica para perfeccionarlos, puesto que son dones de Dios. Muy bien. Ahora, estos carismas, regalos, que es lo que quiere decir dones, que Dios nos da, pues son desde el artista X, cantor, pianista, pintor, poeta, también licenciado, ingeniero, doctor, dentista, cardiólogo, padrecito. Él nos ha dado eso y lo tenemos nosotros que precisamente perfeccionar, como comentaba. Y lo compara ahora Pablo con el cuerpo humano. Una idea bastante popular de aquellos tiempos, una idea grecorromana de los órganos, de los miembros de nuestro cuerpo. Recordemos aquella figura de Leonardo da Vinci. Ahí está una gran figura de esto. Pero regresémonos a los órganos y miembros de nuestro cuerpo. Todos y cada uno de ellos tienen sus funciones específicas, tarea, misión, responsabilidad. Y se tienen ellos que cumplir o hacer. El estómago, la lengua, los ojos, la oreja o las orejas, la nariz, las manos, el pulmón tiene su especificidad, como también en nuestros dones y funciones. Pero todos sirven para que funcione el cuerpo. Entonces tendremos una humanidad social o una sociedad humana que con los dones, con las perfecciones, con las prácticas y como cristianos debemos nosotros precisamente entender que estos deben de ser para liberar, para curar, para dar libertad a quienes, ante todo, a los pobres, oprimidos y afligidos. Como el Señor lo hizo, como el Señor vivió, y como tantos santos y santas han precisamente realizado totalmente y perfectamente esta tarea. Otra vez, regresémonos a la primera lectura. Nosotros también nos hemos contaminado. Y dominicalmente debemos de ir a aclararnos con las palabras del Evangelio y no se niega también de la Torá o el Antiguo Testamento. Para que estos dones, regalos,
precisamente sean realmente productivos. Y el domingo pasado, vienen del Espíritu para construcción del bien común. Del bien común. Sí, debo yo de ayudarme. Pero también debo de ayudar a los otros humanamente. Una sociedad o una humanidad social. La sensibilidad y el corazón, domingo pasado. Pondré ahora en su corazón el Evangelio o la palabra de Dios. Ahí está en nuestro corazón. Ya no estará en una piedra, sino en el corazón de cada uno de nosotros, que viene siendo precisamente la conciencia. O también podemos decir la ley natural, que precisamente Dios nos ha ayudado a todo el género humano a que seamos precisamente conscientes de todo ello. Por eso finalizo. Muy bueno es, me incluyo también, que revisemos personalmente la oración de consagración del sacerdocio. Pero también de todos aquellos y aquellas profesionistas, su promesa que hicieron y que de vez en cuando debemos de revisarla. Y muy bueno es, les he comentado a varios, que la pongan en un buen papel, en 5ª dimensión, a un lado de su cama, para que revisemos si realmente hemos hecho lo que prometimos desde lo social, humano y consecuentemente cristiano. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. ¡Le esperamos! Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. También ustedes me pueden acompañar en otros medios de comunicación, además de YouTube, con una liturgia para la vida, o el Padre Víctor Anguiano. Puede ser a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Número 2. En la liturgia católica comentábamos que tenemos pues un año litúrgico. Ya tratamos el número 1. Ahora
vamos al número 2. Sigue la Iglesia un calendario propio. Los calendarios han surgido para señalar subdivisiones del tiempo en meses, semanas y días, a partir de los ritmos de la luna y el sol, las estaciones cambiantes de la naturaleza, los trabajos de ganaderos y labradores, algunos hechos históricos y exigencias comunitarias religiosas. De antemano se programan los días festivos. El resto son jornadas dedicadas al trabajo. El pueblo judío adoptó el calendario lunar de los nómadas, dividido en 12 meses a partir de la luna nueva. Comienza con el mes de la primavera, llamado Nisán. Los romanos tuvieron en cuenta como primer año el 753, año antes de Cristo, año de la fundación de Roma. Se llama Juliano en homenaje a Julio César, que mandó trazarlo en el año 45 antes de Cristo. La era cristiana fue estructurada por un monje armenio, pequeña de estatura, Dionisio el Exiguo. Al fijar la fecha del nacimiento de Jesús como el año primero, lo hizo en el año 526 después de Cristo, que correspondía al 754 de la fundación de Roma. Finalmente, en tiempos del Papa Gregorio XIII, quedó fijado el calendario gregoriano por decisión del Concilio de Trento, al corregir un desfase de 11 días ocurridos por el desconocimiento exacto de la duración del año solar. Actualmente es utilizado en todo el universo de tradición cristiana. No obstante, hay en el mundo unos 40 calendarios importantes vigentes. 2/3 de la humanidad se rige por calendarios distintos del gregoriano o cristiano, que son los calendarios judíos, islámico, persa, hindú, chino, japonés, etíope, copto, etc. Mediante el calendario litúrgico, las iglesias fijan los días de reunión o asamblea con todos sus elementos rituales a lo largo del año. En nuestra sociedad actual pueden detenerse y detectarse 4 calendarios principales con mayor o menor referencia cristiana. El calendario civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, basado en el ritmo de trabajo-descanso. La autoridad civil concederá días festivos, además de los domingos, unos días señalados. Laborales son el resto de los días. El calendario comercial se basa en la venta de productos con ocasión de algunas fiestas
o tiempos destacados. El religioso popular coincide con el litúrgico en la Navidad y la Semana Santa. Celebran fiestas patronales, solemnidades dedicadas a Cristo o a la Virgen, o días especiales del Santo Oral. Cobran relieve en las procesiones y romerías. Finalmente está el año litúrgico, descrito en esta voz. Número 3. Es una sucesión de domingos. Al ser una sucesión de domingos, la base del año litúrgico es el Día del Señor, que es para la semana lo que la Pascua es para todo el año. Cumbre del itinerario litúrgico. De hecho, nuestra semana comienza en domingo, denominado por el Vaticano II fiesta primordial de los cristianos, en virtud de una tradición apostólica que se remonta al mismo día de la resurrección de Cristo. Lo podemos nosotros consultar en la Constitución, este Sagrado Concilio. 106. En los Evangelios aparece como el primer día de la semana, según el cómputo judío, ya que Jesús resucitó el primer día después del sábado. En domingo se apareció Jesús a los apóstoles, reunidos probablemente en el mismo lugar de la última cena. Lo podemos ver en Juan 19:20. 8 días más tarde se manifestó de nuevo, estando Tomás con ellos, y ese mismo día se apareció a los de Maús, con los que el Señor partió el pan. Lo podemos ver en Lucas 24, 13 al 35. La palabra domingo procede del latín dominus, que significa Señor. En las lenguas eslavas y anglosajonas se llama Día del Sol. Es pues el día de la resurrección del Señor y de las apariciones a los discípulos. Después, el primer y principio fue un día de reunión de la comunidad cristiana para celebrar al Señor mediante la cena fraterna, la Eucaristía, la reconciliación y la comunicación de bienes. Un grupo social toma conciencia y permanece si se reúne periódicamente. Así lo hicieron los cristianos en domingo. La Eucaristía es, pues, el objetivo central del domingo, aunque no el único. El domingo actual es hoy día de descanso, de familia, de festejos, de entretenimiento y de deportes. Con la secularización de la sociedad, desaparece poco a poco su carácter religioso. Para algunos cristianos el domingo es día de cumplimiento de un rito religioso, ir a misa, y de un mandamiento, no trabajar ese día. Hay cristianos
para lo que no es fácil guardar el domingo, al trabajar inevitablemente en ese día o viajar de un lugar habitual al monte o a la playa en el fin de semana. Ahora bien, lo importante no es el domingo, sino la comunidad que se reúne en ese día. La recuperación del sentido del domingo es posible con una vida de comunidad, de descubrimiento, el gozo de celebrar con los hermanos festivamente la Eucaristía. Haremos un breve espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Comparte semanalmente este programa el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. En esta última parte vemos los santos y santas de esta semana. Ayer celebrábamos domingo 26 de enero a santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era un discípulo favorito de Pablo, nacido de padre griego y madre judía, ambos convertidos al cristianismo. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, fueron quienes le inculcaron la fe. Acompañó a Pablo en varios viajes y fue enviado a Macedonia, Tesalónica y Corinto en viajes de misión. Cuando Pablo estuvo encarcelado, fue Timoteo quien estuvo cerca para ayudarlo. Tito era de familia pagana y se convirtió al cristianismo. Acompañó a Bernabé en el Concilio de Jerusalén. Pablo expresa una gran confianza en él y le exhorta a predicar permanentemente y perseverantemente con paciencia la doctrina sólida. Timoteo y Tito fueron grandes ejemplos de convicción de la obligación de la Iglesia de ser misionera, porque creyeron en que la salvación está en la verdad y que el plan de Dios es la salvación de todos. Afirmaron que todos son cristianos, por naturaleza misionera.
lo podemos nosotros afianzar con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 851. El 27 de enero, Santa Ángela Merici, Virgen, año 1474-1540. Nacida en Italia, de familia noble, muy joven, entregó todas sus posesiones e ingresó en la Tercera Orden Franciscana. Atrajo a un grupo de mujeres piadosas laicas de toda clase social y en 1535 fundó la comunidad de Santa Úrsula, de mujeres consagradas a Dios. En un tiempo en que la mayoría de las monjas permanecían en comunidad en el monasterio, Ángela se adelantó a su tiempo, con una visión de religiosa, viviendo y trabajando en el mundo. Las ursulinas inauguraron toda una red de escuelas para jóvenes de toda clase social, que aún se mantiene guardando el espíritu de una pedagogía de amor y libertad. Una mujer visionera que abrió el camino, pero permaneció obediente a la regla de la Iglesia. Ángela nos invita a la escucha y a la apertura al espíritu y a responder a las necesidades de nuestro alrededor. 28 de enero, Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, 1225-1274. Nació en Italia. Era hijo del conde de Aquino, de Italia, y de madre alemana. Ingresó en la orden de predicadores cuando tenía 18 años, contra los deseos de su padre, que se opuso con todas sus fuerzas y llegó a raptarlo y encerrarlo en la torre del castillo durante 15 meses. Con ayuda de sus hermanas, Tomás escapó y marchó a París y más tarde a Colonia, donde estudió bajo San Alberto Magno. Pronto empezó a enseñar en la universidad y, junto con San Buenaventura, defendió el derecho de los frailes a enseñar. Estuvo en Roma al servicio del Papa Urbano V. Escribió Catena Áurea para ayudar al clero a comprender la palabra y la Summa contra Gentiles, a petición de San Raimundo de Peñafort, así como el oficio para las fiestas del Corpus. Mientras enseñaba en la Universidad de París, escribió la Summa Teológica, que ha influenciado el pensamiento teológico de muchos siglos posteriores. Es doctor de la Iglesia y patrón de las escuelas católicas. El brillantísimo Tomás se distingue, sin embargo, por su profunda sencillez y humildad. El Catecismo nos habla, y lo cita varias veces, pero una de las citas más inspiradoras se da en su reflexión sobre el Padre Nuestro. La oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella
no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino, además, según el orden en que conviene desearlo. Número 2763. 31 de enero. San Juan Bosco, presbítero. 1815-1888. Nació en Turín, Italia. Su padre murió cuando él solo tenía 2 años y su madre, que se preocupó de darle una buena educación académica y cristiana, para ayudar a su madre con la economía familiar, desempeñó diversos oficios que en el futuro le serían muy útiles. A los 20 años entró en el seminario. En aquellos tiempos, la ciudad de Turín sufría graves problemas a causa de la revolución industrial y muchos jóvenes estaban sin trabajo y desorientados en la vida. Bosco formuló un sistema de educación basada en la razón, la religión y la bondad. Creó talleres de oficio, clases de artes y ciencias para jóvenes trabajadores y escuelas de artes liberales para quienes estuvieran considerando la vocación al sacerdocio. En 1868 ya había 800 alumnos en su sistema. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, salesianos. Con la ayuda de María Mazzarello, fundó el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Escribió folletos catequéticos distribuidos por toda Italia. Fundaba todo su sistema de enseñanza en la paternidad de Dios y en su bondad, con lo que él llamaba una pedagogía preventiva para que los jóvenes sabían, en primer lugar, que eran amados. El catecismo habla precisamente de esa paternidad amorosa de Dios. Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Nadie es padre como lo es Dios. Número 239. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar en sus hogares. Dios mediante, si nos prestara vida, estaremos nuevamente la próxima semana. Muchas bendiciones y gracias a ustedes en su vida y en su caminar. Y María, la estrella de la evangelización, nos ayuda a llegar al puerto final. Buenas noches.